Hablemos un poco sobre la historia de PL/SQL. Los orígenes de SQL están ligados a las bases de datos relacionales, específicamente las que residían en máquinas IBM, bajo el sistema de gestión System-R, desarrollado por un grupo de la IBM en San José, California. En 1970, Edgar Frankot propone el modelo relacional y asociado a este un sublenguaje de acceso a los datos basado en el cálculo de predicados. Basándose en estas ideas, los laboratorios de IBM definieron el lenguaje SQL, Structured English Query Language, que más tarde fue ampliamente implementado por el sistema de gestión de bases de datos experimental System-R, desarrollado en 1977 también por IBM. Sin embargo, fue Oracle quien lo introdujo por primera vez en 1979 en un producto comercial. El SQL terminó siendo predecesor de SQL, que es una versión evolucionada del primero. SQL pasa a ser el lenguaje por excelencia de los diversos sistemas de gestión de bases de datos relacionales, surgidos en los años siguientes, y fue por fin estandarizado en 1986 por el Instituto Americano Nacional de Estandarización, dando lugar a la primera versión estándar de este lenguaje. El año siguiente, este estándar también es adoptado por ISO. PL/SQL nace como un paquete opcional integrado en Oracle. Es un lenguaje de programación incrustado en Oracle, en el cual PL/SQL soportará todas las consultas, ya que la manipulación de datos que se usa es la misma que en SQL, incluyendo nuevas características, tales como lo son el manejo de variables, estructuras modulares, estructuras de control de flujo y toma de decisiones, y control de excepciones. Ahora hablemos sobre la sintaxis en PL/SQL. Tenemos distintos operadores, como los aritméticos para los tipos de datos numéricos, como la suma, la resta, la multiplicación y la división, y las comparaciones como el igual, el no igual, el mayor, el menor, el mayor igual y el menor igual. Y asimismo la concatenación de caracteres. También tenemos reglas para los nombres o identificadores. Estos nombres serían como para las variables, los bloques, etc. Y deben cumplir con las siguientes reglas, tales que el largo máximo es de 30 caracteres y el primer carácter debe ser una letra, pero después cada carácter del primero debe ser una letra, un número, el 09, un signo de pesos, un guión bajo o un numeral. También tenemos las variables, donde su forma de declararla sería primero el nombre de la variable, luego su tipo y luego opciones como si son nulas, su valor o su valor por defecto. Por ejemplo, num_piso_dep con un tipo de number de 2, no nulo con un valor de 20, o num_piso_emple con un tipo de varchar2 de 15 con un default de Pedro. También tenemos las constantes con la palabra constant para diferenciarlas. Igualmente con las variables sería primero el nombre de la variable, por ejemplo in_piso_iva, luego la palabra constant y luego su tipo number de 3 de 1,1 y su valor 12,5, igual pi constant con su tipo de number 3,4 igual a 3,1415. También tenemos los bloques. Los bloques son secciones de código que nos permiten ejecutar acciones. Entonces existen tres operaciones con los bloques: la declarativa, que son sentencias donde se declaran las variables, constantes y otros elementos del código; las ejecutables, donde se ejecutan las instrucciones dentro del bloque; y el manejo de secciones, que es una sección especialmente estructurada para atrapar y manejar cualquier sección que se produzca durante su ejecución. Entonces tenemos los bloques anónimos, que son aquellos que no poseen nombre. Entonces primero usamos la palabra declare para hacer la referencia a la sección declaración, donde aquí declaramos las variables, por ejemplo lpiso mensaje con su tipo varchar2 de 100 con su mensaje de hola mundo, y begin para indicar todas las instrucciones, por ejemplo imprimir el mensaje, y end para indicar que la sección del bloque ha terminado. En este ejemplo podemos ver un ejemplo de cómo usar las excepciones, donde
pues primero declaramos una variable del piso mensaje con la palabra hola, y luego declaramos otro mensaje o otra variable con el nombre del piso mensaje 2, que va a ser el mensaje original concatenado con el string mundo. Luego imprimimos el mensaje 2 y la excepción, que si nos dan algún error o de algún formato. También tenemos los subprogramas o procedimientos, que básicamente van a ser aquellos bloques con nombre. Entonces usamos la instrucción create or replace procedure con hola piso mundo, que va a ser el nombre de nuestro subprograma, y luego la palabra is, que va a indicar que aquí empieza el subprograma, donde el piso mensaje se hace la declaración del piso mensaje con hola mundo, y entre begin y end las instrucciones como imprimir el mensaje, y al lado de end el nombre del subprograma. Y para llamarlo, simplemente, por ejemplo, para llamarlo dentro de un bloque, simplemente entre las etiquetas begin y end pondríamos el nombre del subprograma, por ejemplo, hola piso mundo. Igualmente, con los bloques anidados, tenemos que podemos declarar varias variables, por ejemplo, hola, e incluso manejar estructuras de datos como los condicionales, ya que aquí ponemos que si el sistema la fecha del sistema es mayor a la fecha del 1 de junio del 2011, entonces declaras la palabra mundo, concatenas estos dos mensajes y los imprimes. Y si no, solo imprimes el mensaje hola. También tenemos las funciones, que básicamente son subprogramas, pero que retornan algún valor. Aquí vemos la palabra return, que retorna el dato, y as con un bloque de código. También tenemos los triggers, que funcionan para ejecutar una cierta acción al insertar, modificar o eliminar un elemento de una tabla. Usamos la palabra create o replace, que puede ser opcional, trigger y el nombre del disparador o el nombre del trigger, y las palabras before o after, que serían si queremos que la acción se ejecute antes o después del evento, y si el evento va a relacionar el evento de eliminación, insertación o actualización de las columnas o de varias columnas en la tabla. Entonces, por cada columna hacemos una condición del trigger, y aquí entre declare y begin podemos declarar variables locales, y en begin podemos iniciar las instrucciones. También, igual que con los bloques, las funciones y los subprogramas, podemos manejar excepciones. Hablemos sobre el control de flujo en PL/SQL. PL/SQL cuenta con tres estructuras de control de flujo: selección, iteración y secuenciación. Para las estructuras de selección contamos con if-then, que evalúa una condición y de ser cierta pasa a correr una secuencia de declaraciones, y en caso de ser falsa pasa a la siguiente declaración. If-then-else, que funciona como el if-then, solo que al ser evaluada como false la condición, permite especificar una secuencia de declaraciones. If-then, else-if, que permite tratar varios casos de condiciones usando else-if. Case, que dada una variable permite definir casos según los valores que adopte y especificar secuencias de declaraciones. Finalmente, search case, que permite llevar a cabo un proceso de selección teniendo varios casos, no ligados a una sola variable. En cuanto a las estructuras de iteración, tenemos al loop, que permite una iteración infinita de declaraciones. Loop exit, el cual permite delimitar cuándo se saldrá la iteración y que se le dé control al siguiente bloque de declaraciones. Exit when, que permite especificar una condición de salida para la iteración. While, que permite una iteración siempre que se cumpla una condición. El for loop, que permite llevar a cabo una iteración para una condición ligada a un rango específico de valores. Cabe destacar que PL/SQL permite que estos rangos sean dinámicos, es decir, mutables a tiempo de ejecución.
Para las estructuras de selección tenemos el GoTo, que permite ir a un bloque en específico de declaraciones. Cabe destacar que estos no pueden señalar a un bloque condicional. El null pasa al control del siguiente bloque de declaraciones. Ahora le vamos a hablar sobre los tipos de datos en PL/SQL. Tenemos los tipos de datos escalares, los cuales pueden guardar un valor numérico, booleanos, cadena o string, fecha, row ID y lob. Los tipos de datos numéricos hay muchos, por ejemplo el de PS, donde P es la precisión y S es la escala, y la precisión máxima es de 38 dígitos. El decimal que recibe como parámetro P y S, igualmente P es la precisión y S es la escala, y la precisión máxima es de 38 dígitos. El double precision usa la notación IEE de punto flotante, y los valores máximos y mínimos son los mostrados en la pantalla. Igualmente el tipo int, que guarda números enteros y provee 4 bytes para almacenarlos. El binary integer, que es un entero que se almacena de forma binaria en memoria. También tenemos el tipo integer, que igualmente, igual al int, provee 4 bytes para almacenarlos, y los mínimo y el máximo valor son los mostrados en la pantalla. El numeric PS, en donde P es la precisión y S es la escala, y la precisión máxima es de 38 dígitos. Igualmente el number PS, que se comporta de la misma forma que el numeric. También tenemos el float, que recibe un P como parámetro, donde almacena puntos flotantes con P de precisión, y el real, que es equivalente a un float con precisión de 63 dígitos. También tenemos el small int, que es tratado con un nombre con precisión de 38, y el PSL integer, que es un tipo de datos similar al binary integer, que ofrece las ventajas de ser más rápido y dar error cuando se desborda la pila. También tenemos los tipos de datos string o de cadena, como el tipo char, que recibe como parámetro un tamaño, y el tamaño es el número de caracteres fijos a almacenar, y se rellena con espacios, hasta 32.767 bytes. También tenemos el long, que es una cadena de ancho variable, hasta 2 GB, o el long raw, que son string binarios de ancho variable, de hasta 2 GB. También el row, que son string de ancho variable de hasta 32.767 bytes, y el varchar 2, que recibe un tamaño como parámetro, donde el tamaño es el número de caracteres a almacenar. Son variables y tienen hasta 32.767 bytes. También el nchar, con un tamaño de parámetro, que es una cadena NLS de tamaño fijo de hasta 32.767 bytes, y el nchar bar 2, que recibe un tamaño por parámetro, donde tamaño es el número de caracteres a almacenar, y es una cadena NLS de ancho variable de hasta 32.767 bytes. También tenemos los tipos de datos lob, como el bfile, que es un localizador de archivo que apunta a un objeto binario de solo lectura fuera de la base de datos, y tiene hasta 4 GB. También tenemos el blob, que funciona de la misma manera, solo que apunta a un gran objeto binario. El clob, que apunta a un objeto de caracteres, y a un nsclob, que apunta a un gran objeto NLS. También tenemos el tipo de datos fechas, como el tipo date, que almacena una fecha entre el 1 de enero de 4712 a.C. y el 31 de diciembre de 9999 después de Cristo. También tenemos el timestamp, que recibe como parámetro un fraction seconds precision, que incluye año, mes, día, hora, minutos y segundos, y se usaría por ejemplo de la manera timestamp de 6. Igualmente el timestamp con fractional seconds precision with zonal local time, que almacena esta vez con una zona horaria expresada con la zona horaria actual. Por ejemplo, timestamp de 4 with local time zone. Igualmente el interval year to month con year precision de parámetro, y es un periodo almacenado en 4 meses y años. Por ejemplo, interval for year to month. Y los tipos de datos como interval day con day precision, con la característica que almacena un periodo de tiempo almacenado en días. También tenemos el tipo de datos row ID, como el row ID, que son datos en binario de ancho fijo. Cada registro de la base de datos tiene una dirección física o row ID, y este tipo de datos almacena esa información. Y también tenemos el URID, con un tamaño por parámetro,
que es un raw ID de universal, donde tamaño es opcional hasta 2000 bytes. También tenemos el boolean, que almacena valores lógicos como true y false, y además el null, pero solo se permiten para realizar operaciones lógicas con las variables. Las funciones llamadas desde la consulta SQL no pueden tomar ningún parámetro boolean. Y también tenemos los tipos de datos compuestos, o también los tipos de datos que son generados por el usuario, como los registros, las tablas y las matrices. Tiempo de vida de objetos. Sabemos que PL/SQL es el lenguaje de programación que proporciona Oracle para extender el SQL estándar con otro tipo de instrucciones y elementos propios de los lenguajes de programación. Ahora bien, hablaremos del tiempo de vida de los objetos en este lenguaje. Después de definir un tipo de objeto, este puede ser usado para declarar objetos en cualquier bloque, subprograma o paquete de PL/SQL. Entre los ejemplos más usados se encuentra el tipo de objeto para especificar el tipo de datos de un atributo, columna, variable, variable de enlace, campo de registro, elemento de tabla, parámetro formal o resultado de función. En el tiempo de ejecución se crean instancias del tipo objeto, es decir, los objetos de dicho tipo son instanciados. Cada objeto puede contener diferentes valores. Dichos objetos cumplen con las siguientes reglas. En un bloque o subprograma se crean instancias de los objetos locales cuando ingresamos a dicho bloque o subprograma y dejan de existir al salir. En un paquete se crean instancias de los objetos cuando primero se hace referencia al paquete y el objeto deja de existir cuando finaliza la sesión de la base de datos. Las excepciones pueden ser definidas de forma interna o explícitamente por el usuario. Ejemplos de excepciones definidas de forma interna son la división por cero y la falta de memoria en tiempo de ejecución. Esto lo veremos más adelante. Antes de hablar de las reglas de alcance, voy a retomar por un momento el manejo de las excepciones para analizar posteriormente el alcance. En PL/SQL, una advertencia o condición de error se llama excepción. Las excepciones se controlan dentro de su propio bloque, cuya estructura se muestra a continuación. Veamos ahora cómo se maneja una excepción de esta forma. Cuando ocurre un error, se ejecuta la porción del programa marcada por el bloque exception, transfiriéndose el control a ese bloque de sentencias. El siguiente ejemplo muestra un bloque de excepciones que captura las excepciones NoDataFound y ZeroDivide. Cualquier otra excepción será capturada en el bloque WhenOthers_Then. Las excepciones que acabamos de ver en el ejemplo se conocen como excepciones predefinidas, las cuales no necesitan ser declaradas, simplemente se utilizan cuando éstas son lanzadas por algún error determinado. Para este ejemplo en particular, la excepción NoDataFound, una sentencia selectInto no devolvió valores o el programa referenció a un elemento no inicializado en una tabla indexada. Por el contrario, la excepción ZeroDivide se produce cuando el programa intentó efectuar una división por cero. Reglas de alcance. Una excepción es válida dentro de su propio ámbito de alcance, es decir, un bloque o programa donde ha sido declarada. Las excepciones predefinidas son siempre válidas, al igual que sucede como con las variables. Una excepción declarada en un bloque es local a ese bloque y global a todos los subbloques que comprende. No puede declarar una excepción dos veces en el mismo bloque. Sin embargo, podemos declarar la misma excepción en dos bloques diferentes. Las excepciones declaradas en un bloque se consideran locales a ese bloque y globales a todos sus subbloques. Debido a que un bloque solo puede hacer referencia a excepciones locales o globales, los bloques adjuntos no pueden hacer referencia a las excepciones declaradas en un subbloque. Si se vuelve a declarar una excepción global en un subbloque, prevalecerá la declaración local. El subbloque no puede hacer referencia a la excepción global, a menos que la excepción se declare en un bloque etiquetado y califiquemos nosotros con su nombre a la etiqueta del bloque.